Saludo, mi nombre es Emanuel Hernández y a continuación le estaré presentando mis aprendizajes de toda la asignatura en nuestro cuatrimestre. En primer lugar vimos lo que fue la epistemología de lo que es educación física, actividad física, deporte. También estuvimos viendo lo que fue la gimnasia y el ejercicio físico. En primer lugar, educación física. Educación física es una asignatura dentro del currículum educativo que educa a través del movimiento. Es decir, va al niño, conoce lo que es el niño por medio del movimiento, para así poder desarrollar diferentes actividades motrices que ayuden al mejoramiento tanto mental como físico de cada uno de los estudiantes. Luego sigue lo que es los ejercicios físicos. ¿Qué es un ejercicio físico? Los ejercicios físicos son toda actividad programada y sistematizada, regularmente repetitiva, que busca el mejoramiento físico y también a nivel saludable, que ya en la actualidad lo vemos que se practica mucho en lo que los mismos, las personas adultas, es recomendable por los médicos, y también en los diferentes planteles educativos se practica lo que es el ejercicio físico. Luego vamos a lo que es la actividad física. La actividad física es todo movimiento voluntario o no voluntario que realiza el ser humano con el simple hecho del diario vivir, de lo que es, pero que todos esos movimientos exigen en nosotros un gasto enérgico mayor al que hacemos cuando estamos en reposo. Luego sigue lo que es el deporte. El deporte es una serie de actividades que están reglamentarias y que son de manera competitiva, pero también se busca como finalidad de compartir. Aunque ya últimamente se le da lo que es una finalidad de competencia, realmente la visión a nivel educativa y la visión que se le daba, pues es de compartir. Esto ayuda también a lo que es a nivel saludable y a nivel corporal. Por último, la gimnasia, que es una disciplina que está incluida en lo que es los Juegos Olímpicos y se caracteriza por la plasticidad o por la elasticidad que tiene el gimnasta al realizar sus presentaciones, la mayoría de veces coreográficas. Luego seguimos con lo que es método científico, teoría y paradigma. El método científico son como los pasos que los estudiosos o los profesionales de un área dan para dar con un caso. Es decir, si se presenta un problema, pues por medio del método científico, pues hay diferentes pasos como son la observación, la experimentación, la hipótesis, y así va dando hasta que da con la teoría. ¿Qué es la teoría? Pues la teoría es el conjunto ya establecido con norma de una respuesta que se da ante un problema. Y los paradigmas son las diferentes teorías que existen sobre un tema en sí. Entonces, ¿cuáles son los diferentes paradigmas de la educación física? Bueno, en primer lugar, el paradigma cuantitativo o positivista. Este paradigma busca que el profesional esté un poco apartado del problema en sí, del problema que se está investigando. Es decir, en este caso, en la educación física, el niño, que son nuestros destinatarios, el problema está ahí, pero nosotros desde una perspectiva un poco fuera del problema, pues investigamos y buscamos las mejores maneras para poder ayudar o para poder entrar en el problema, pero de una manera un poco externa, que se puede hacer mediante ya sea entrevista, un poco fuera, y otros tipos de métodos para poder dar con el problema. En segundo lugar está la que es la cualitativa o interpretativa. Ya ahí sí el profesional del área va a donde está el problema y colecciona evidencia, datos para poder buscar una respuesta a este. En tercer lugar está la que es la sociocrítica. Como todos sabemos, socio de la sociedad, del ser humano de por sí, desde que nace, está en un grupo, inmerso en un grupo social. Por tanto, este paradigma se involucra
de manera activa e investiga lo que son las cuestiones económicas, sociales, históricas, políticas del caso. Bien, entonces seguimos con lo que es la evolución de la educación física, el deporte y el ejercicio físico en la historia. Bien, el deporte, tanto el deporte como el ejercicio físico, desde la prehistoria, fueron por simple hecho de supervivencia. Por ejemplo, el deporte se hacía en primer lugar para, supervivencia, y luego se fue adaptando a lo que fue para presentaciones, para ritos, para fúnebres y otro tipo de ceremonias que se hacían como presentaciones lúdicas. Ya luego ya en Alemania el deporte se fue surgiendo a finales de los siglos XIX, más o menos por ahí, y fue tomando hincapié fuerte para ya luego a nivel mundial se conocieran los diferentes deportes, pero primero comenzó fuertemente con lo que fue caballería, que ya todavía lo conocemos en la actualidad, aunque ya con más actualizado, y también lo que fue el juego de pelota. Con eso más o menos fueron iniciando los deportes. Luego ya se fueron conociendo las carreras, salto y todo tipo de juegos que no exigían tantas reglas, sino que eran juegos que con el simple hecho del protagonista, que muchos estados muchos países como Roma o potencias y otra Grecia, el protagonista en sí era el deportista. Entonces, con el simple hecho de tener el protagonista, ese tipo de deporte de ese entonces, pues ya no se necesitaban muchos recursos y muchas reglas, y se iban practicando, aunque en la actualidad se fueron actualizando. La educación física vino a tomar su auge fuerte a principios del siglo XIX, y ya a finales del siglo XIX también fue tomando el gran remor, que vamos a decir, que conocemos hoy en día, y que representa tanto en lo que es a nivel educacional, porque la educación física fue surgiendo como desde lo que se conocía como actividad física y deporte, y se fue haciendo una unión donde luego ya se dio a conocer definitivamente lo que era la educación física. Bien, más adelante estuvimos viendo lo que fue la educación física como parte esencial del currículum, pero antes de esto también se nos hizo una pregunta que decía: ¿qué opina sobre el lugar que ocupan los profesionales de la educación física y el deporte en la sociedad actual? A la cual yo respondí que los profesionales de la educación física y el deporte, lamentablemente, por los que actualmente nos representan, aunque nosotros todavía no hemos llegado, pero por lo que actualmente nos representan, pues es una visión un poco atrasada y arcaica que se tiene, porque los diferentes profesionales, no todos, le han dado una continuación a la mediocridad de esta área tan importante dentro del currículo dominicano, que representa tanto para la salud, tanto mental como corporal del niño, adolescente o joven. Entonces, en la actualidad, el profesor de educación física, he visto, tanto por el entorno fuera y por los mismos estudiantes, como un área de recreación, aunque la recreación está inmersa dentro de lo que es la educación física, pero como forma de educación, pues el profesor se ha acobachado, vamos a decir, se ha un poco escondido, y solo dejar que el estudiante haga lo que le dé la gana, por así decirlo. Entonces, lamentablemente, esa es la visión que se tiene un poco de la educación física, un recreo más. Pero, en mi caso personal, y sé que de mis compañeros también, tenemos como propuesta cambiar la visión que se le da a la educación física, porque somos profesionales o futuros profesionales de la educación física, y sabemos la importancia que esta tiene tanto en la vida de nosotros como educadores, como propulsores
del conocimiento, del cuidado, de la higiene, de todos los cuidados corporales y conocer los comportamientos psíquicos que tiene el niño hacia los demás con el convivir o el comportamiento o la adquisición que tiene del aprendizaje, para así trabajar métodos y trabajar actividades que puedan mejorar ese tipo de dificultades que presentan. Bien, luego estuvimos viendo lo que fue la evolución de la educación física, el deporte y el ejercicio físico, que estuve mencionando un poco anteriormente, que ya se lo mencioné. Luego sigue la educación física como parte esencial del currículum. La educación física, como ya le estuve hablando un poco anteriormente ahora con la pregunta anterior, representa mucha fuerza dentro de lo que es la educación a nivel general. Por eso se incluye dentro del currículo. El currículo está dividido en área, ciclo y niveles. Entonces, dentro de las áreas están las diferentes materias. Si la educación física fuera un recreo más, como muchos lo ven, o un área de recreación, entonces quitaran la educación física, no le dieran la importancia, la quitaran del currículo y solamente dejaran el recreo y que los profesores acompañaran. Pero ahí recae. La educación física representa la salud, porque la salud del niño, tanto mental y corporal, que tanto lo menciono, porque se hacía anteriormente, antes de siglos antes, la obesidad, para poner un ejemplo, representaba una de las pandemias más grandes, las enfermedades más grandes que a nivel inicial en cuanto a las edades, ya desde que el niño tenía una edad de 2 o 5 años más o menos, ya se estaba viendo lo que era la obesidad y no encontraban cómo trabajarlo. Entonces, una estrategia, pues yo digo, y ellos también plantean, es el aumento de las horas en los planteles educativos, en los centros educativos, de lo que es la educación física, para poder tener buenos resultados en cuanto a la buena salud corporal y también trabajar la buena salud mental, porque el ejercicio físico también sirve como el gimnasio del cerebro. Es vamos a decir, un estimulante del cerebro. Entonces, tiene diferentes competencias la educación física, como todas las materias dentro del currículo dominicano. En primer lugar, el desenvolvimiento autónomo. Persigue eso, persigue que el niño pueda desenvolverse de manera, solo, que pueda poder compartir, convivir, ver el asimilamiento que tiene de las diferentes actividades que se le ponen, para así ver cómo entrar en él, cómo trabajar con ese niño, para que cuando salga, cuando termine el nivel educativo, en los diferentes niveles educativos, recibiendo dicha asignatura y las otras asignaturas, pueda tener la competencia para poder desarrollarse en un entorno y pueda tener las siguientes competencias, como son las saludables y las habilidades sociomotrices. Dentro de las saludables, lo que se persigue es que cuando el educando salga, tenga las capacidades de poder o saber cuidar su cuerpo, que es el templo, nuestra casa, nuestro yo, lo que nosotros debemos cuidar. ¿Para qué? Para poder mantenernos y para poder tener una buena visibilidad dentro de lo que es nuestro entorno. Entonces, la última competencia que busca la educación física dentro del currículo, dentro de la educación, es las habilidades sociomotrices. Bien. Impacto sociocultural de la educación física, el deporte y la actividad física. Como es de saber, la actividad física, desde sus inicios, ha tenido grandes impactos. ¿Por qué? Porque la actividad física, 30.000 años antes de Cristo, era solamente vista como algo de supervivencia. Y es que el ser humano, desde que nace, es víctima un poco inconsciente de lo que es la actividad física, porque la actividad física es todo movimiento, voluntario o no, que exige un gasto enérgico mayor a cuando estamos en reposo. Entonces, la actividad física es de gran impacto y lo podemos ver en la actualidad, tanto aquí en República Dominicana como en otros países, aunque muchas personas no le dan la importancia, pues sí representa lo que es una vida saludable, una vida sana.
En segundo, por eso vemos como, por poner un ejemplo, en los parques, en los diferentes lugares públicos, las personas, principalmente las adultas y nosotros los jóvenes, debemos ir adaptando esa costumbre de realizar ejercicio físico y actividades físicas para la buena salud mental y corporal. Y ese es el impacto fuerte que yo digo, porque a nivel de visibilidad, lo que nosotros vemos dentro de lo que es la actividad física, cómo ha ido evolucionando desde ser una simple actividad para ritos, como fue en China, como comenzó con el Kung Fu. También luego la iglesia que la quitó por ser de que exhibicionismo del cuerpo, pero ya en la actualidad vemos el gran auge, el gran retumbe, por así decirlo, que tiene la actividad física dentro de nuestra sociedad. El deporte pasó de ser algo de simplemente caballería, carrera, salto, ha ido evolucionando y se han ido incorporando diferentes deportes que son más en cuanto a complicaciones y necesitan más de recursos. Y el deporte en la actualidad representa también una vida saludable, la competencia, el deporte genera lo que es el grandes repunte en la sociedad porque tanto la pelota como el baloncesto y otro tipo de deportes son conocidos mundialmente y atraen tanto la visibilidad del ser humano como también a muchos deportistas pues a practicarlo para llegar a hacer algo, porque el deporte realmente representa ya una economía para un individuo. El deporte viene siendo ya una profesión, un tipo de deporte. Entonces, ha ido evolucionando y tiene un gran impacto sociocultural actualmente. Y la educación física, está de más decirlo, que representa en los diferentes planteles educativos la buena salud, el buen desenvolvimiento del niño, como lo estuve mencionando anteriormente. Por eso la importancia de la educación física, cómo ha ido evolucionando de antes no estar, por así decirlo, un poco explícito, incluida en los centros educativos, hasta en la actualidad que se le ha exigido un poco más de horas dentro de los planteles educativos. Bien, yo creo que hasta ahí mi exposición.